Daniel Pontón, él es catedrático universitario, analista también, con quien vamos a dialogar sobre algunos temas de la coyuntura política del país. Pero sociólogo Pontón, luego de darle la más cordial bienvenida, quisiéramos iniciar con este tema. Vuelven a salir a la luz pública acciones en relación a los centros de rehabilitación social después de todo lo que se ha vivido, y hemos podido conversar con usted mismo múltiples acciones y actuaciones y hechos lamentables que se han dado en torno a lo que sucede en estos centros de privación de la libertad. Estas acciones del gobierno nacional, ¿considera usted como la realización de operativos sorpresa en centros de privación como La Roca podrían realmente dar alguna respuesta? Es una situación, quizás lo que nos preguntamos, que está dormida, apaciguada. ¿Podríamos en cualquier momento volver a enfrentar una nueva masacre dentro de uno de estos centros? Bienvenido, buenas noches, le escuchamos. ¿Cómo está? Un saludo muy cordial, un saludo igual a la audiencia. A ver, el sistema penitenciario del Ecuador ha vivido épocas tan oscuras que pensar que esto está solucionado sería una ingenuidad, ¿no? También la última masacre fue en noviembre, si bien ha pasado casi 4 meses de esa última masacre, ojalá por el bien de todos no logre pasar. Sin embargo, siempre hay que tener abierto, tener un ojo bien abierto respecto a lo que pasa en el sistema penitenciario, ¿no? Yo no creo que la situación sea muy distinta a la anterior, más allá de los golpes que se ha dado a estos movimientos, más que golpes a ciertos grupos delincuenciales, reubicaciones, etcétera, que aparentemente mantiene en estos momentos las cárceles en paz. Eso quiere decir que la violencia ha desaparecido, siguen habiendo eventos de asesinatos, ha habido suicidios, ha habido conflictos, y bueno, yo siempre digo, el mundo carcelario es naturalmente violento, ¿no? Y eso no solamente en función de asesinatos, sino por todas las condiciones en la cual esa gente vive y todo el drama social que se genera alrededor del problema carcelario. Entonces, creo que las mafias siguen ahí, no es algo menor. El gobierno ha mostrado con mucho ahínco su capacidad de control sobre la cárcel más pequeña que tiene el país, y es cierto, la de máxima seguridad y donde revisten y están albergados los delincuentes en teoría más peligrosos del país. Sin embargo, es una cárcel de poca gente, eh, y que obviamente es creada para máxima seguridad. Sería un despropósito pensar que esa cárcel no tiene el control del Estado. Sin embargo, las cárceles más complejas, las más conflictivas, como la del Penitenciaría, la Regional, el Turi y Cotopaxi, y a eso súmele usted la cárcel de Santo Domingo, etcétera, son centros donde hay mucho más cantidad de gente y donde se sigue viendo y se sigue denunciando que pasa de todo, ¿no? Entonces, tal ¿Seguirían estos vez, centros de privación de la libertad en manos de las mafias? ¿No ha logrado el sí, gobierno nacional tomar el control? sí, en manos de ellos, o sea, yo no creo que haya cambiado eso. Simplemente las mafias están pacíficas. No creo que haya habido. Ahora hay avances, ¿no? Se ha incorporado nuevos guías, ha aumentado el número de custodios, etcétera. Se han hecho inversiones, tengo entendido, eh, que ha hecho que las cárceles queden invisibilizadas, como fueron por mucho tiempo, ¿no? Las cárceles en mi país fueron un antro de corrupción, de violencias sistemáticas, violaciones a los derechos humanos, una serie de situaciones que por el hecho de no manifestar una violencia extrema como la vivimos en los últimos años, no quiere decir que no hayan pasado cosas tremendas, ¿no? Mientras pase oculto a la opinión pública y la gente preocupada de otros temas, entre ellos la seguridad en las calles, la cuestión política, las cárceles van a pasar ocultas, pero obviamente el drama carcelario continúa. Yo creo que no hay un mayor cambio, y eso sigue en mando de grupos delincuenciales muy peligrosos. Sociólogo Pontón, la situación en los centros de privación de la libertad del país, pero además toda la situación de inseguridad que se vive en todo el territorio nacional, con hechos mucho más graves en ciertos lugares del país, la provincia del Guayas al norte, la provincia de Esmeraldas, Manabí, quizás un poco menos, la provincia de El Azuay. Sin embargo, hay incertidumbre y es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, y esto de alguna manera ha llevado
llevado a exhortar al primer mandatario a emular al presidente Bukele respecto de su política de seguridad, de su política carcelaria, de trato a las personas privadas de la libertad. Hemos escuchado también criterios de parte de algunos asambleístas en este sentido y por supuesto de otros sectores también. ¿Cuál es el criterio suyo? Que es producto de una carencia. La Bukelemanía está operando en la región. Tiene gente muy adepta a ese tipo de prácticas. Yo por eso personalmente no las comparto. Pero sí, claro, obviamente seduce, ¿no? Pero un gobierno que tiene claros indicios de, digamos, de baja aceptación popular, hay un eventual juicio político que se puede iniciar, acaba de perder la consulta popular, es un gobierno que necesita, es muy sedicioso de popularidad y en eso los excesos punitivos, todo lo que es el golpe de efecto, todo lo que es la histriónica del castigo, que tiene regambres muy marcadas en la psiquis de las personas, ¿no? Por lo tanto, eso el castigo constituye una serie de mecanismos que realza credibilidad, popularidad a la gente, los gobiernos, por eso es que muy usado este término populismo penal, está ahí, ¿no? Pero claro, él revista sobre la cárcel donde realmente tiene un control pleno, que es la Roca, ¿no? Para eso fue creada. Obviamente la estructura de esa cárcel, dado el número de PPLs que viven ahí, es mucho más fácil controlarla, ¿no? Y sobre todo, no, en teoría no puede entrar nada de lo que en otras cárceles pasa, ¿no? Pero creo que estamos muy lejos de llegar a ese extremo de Bukele, no porque tensiones no le falta al gobierno, sino porque la realidad es otra, ¿no? El problema carcelario es muy complejo y posiblemente si eso hace en otro tipo de cárceles podría generar nuevos conflictos. Por lo tanto, eh, digamos, lo hace donde puede. Y hablando, sociólogo Pontón, de la situación del presidente de la República, esta baja credibilidad y lo que estaría enfrentando, al parecer el juicio político al interior de la Asamblea Nacional se estaría diluyendo. Se ha hablado además de la muerte cruzada y no olvidemos que hay un proceso también en el contencioso electoral para avanzar. Ha habido una apelación a la negativa para avanzar en una revocatoria del mandato. ¿Cómo ve usted el futuro cercano del primer mandatario? ¿Podemos creer que en pocos meses tendremos a Borrero dirigiendo al país o a Saquicela? No, todo puede pasar en este país, es una caja de sorpresas siempre, ¿no? Si bien hemos vivido los últimos 16 años con una cierta estabilidad democrática, ¿no? Sonando el correísmo, el morenismo, pues todos sabemos qué pasó en el caso de Morelos, ¿no? Donde un gobierno donde básicamente pasó en ascuas, después lo pasó en octubre y de ahí vino la pandemia, bueno, y de ahí terminó como terminó. Eh, yo personalmente creo que ahorita el problema que tiene el país es que es un gobierno extremadamente débil desde el punto de vista de la capacidad de gestionar políticas que favorezcan el desarrollo del país, ¿no? Seguridad, educación, empleo, etcétera, etcétera, economía. Y eso demuestra que hay una fragilidad muy fuerte, hay una conflictividad muy fuerte y eso obviamente genera una crisis social muy marcada y política, ¿no? Eh, Posiblemente hay que manejar escenarios, ¿no? Posiblemente el juicio esté perdiendo fuerza, obviamente. Lastimosamente eso todo el mundo sabe lo que está pasando porque hay gente que votó a favor del juicio y ahorita está reculando, lo cual hace muy sospechoso su posición frente a este tema tan cambiante. Y eso habla muy mal de la Asamblea, porque también un poco debe pensar un poco más allá de la coyuntura. Eh, no obstante, tengo entendido que el juicio político tendría que iniciarse, todavía no se ha iniciado, tiene que presentarse el informe por parte de la bancada propositora o el grupo de asambleístas que va a proponer este juicio, y hay que pasar dos filtros, el del CAL y el de la Corte Constitucional, para ver si efectivamente ese juicio se canaliza, y ahí habría que ver qué pasa. Ese es un escenario de juicio político de destitución del presidente que obviamente si pasa este juicio político hay que tomarlo muy en cuenta. Obviamente el segundo sería la muerte cruzada, que sería, en el caso que pase eso, lo más
lo que un poco lo más lógico sería, el presidente no va a dejar que esto pase, él va a anticipar la muerte cruzada y bueno, todos saben que eso tiene un tiempo de duración, 6, 7 meses, estaríamos entrando en una nueva, digamos, contienda electoral, que creo que para ser el país lo más conveniente, ¿no? Porque se refresca todo. También, inclusive la Asamblea, que está tan legitimada, podríamos refrescar cuadros y ver qué pasa, ¿no? Siempre el diseño institucional del país tiene estos mecanismos que te permiten refrescar y bajar un poco las tensiones, ¿no? Y el tercer escenario, obviamente, es que el presidente mantenga sus funciones, para lo cual necesita tener un golpe de efecto, cambio de timón muy, muy marcado. No solo cosmético, no solo comunicacional, tiene que marcar resultados, y esos resultados cuestan dinero, esfuerzo, y sobre todo, muchos de ellos son de mediano plazo y largo plazo, ¿no? El gobierno tiene 2 años más de funciones y hay cosas que van a costar mucho revertirlas. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, ¿no? Que se necesita establecer esfuerzos mucho más profundos y mucho más intensos para poder revertir esta situación que estamos Ahora, viviendo. de no llegarse a dar esta situación, el juicio político y la destitución y la posible destitución al primer mandatario, o que a su vez el mandatario aplique la muerte cruzada, sin duda alguna esto debería entenderse como un fuerte llamado de atención para que el gobierno dé efectivamente un giro de timón. ¿Cree usted que hay las condiciones dentro del gobierno nacional para hacer cambios? Mucho se ha cuestionado, por ejemplo, de que en este año 2023 las reservas internacionales, por ejemplo, han superado los 9.300 millones de dólares a enero del año 2023, que es la cifra más alta desde el inicio de la dolarización, cuando estos recursos podrían invertirse o usarse precisamente en los problemas que estamos enfrentando. El problema de la inseguridad, la situación de las cárceles, la problemática de salud con la falta de medicinas. Acá mismo en la provincia de la Suay, prácticamente cada semana nos quedamos bloqueados por problemas en las distintas vías, es decir, es una problemática profunda cuando hay unas reservas realmente importantes. A ver, eso de las reservas, yo he oído varios, yo no soy especialista en tema de economía, pero he escuchado a varios especialistas decir que no es fácil, no es algo, para eso, para cambiarse, hay que cambiar una ley, ¿no? Hay que cambiar una ley, no creo que el gobierno tenga la mínima intención de cambiar eso, justamente por la matiz ideológica y también por los oponentes de poder que hay detrás de eso. Por lo tanto, poder decir que él pueda disponer de esas reservas cambiando la ley sería totalmente responsable decirlo, tanto de mi parte como del gobierno, ¿verdad? No es tan fácil hacerlo. Y eso es una de las evidencias de cómo se mira el tema de la economía en los últimos años, lo cual, sí, desde el punto de vista de la sociedad social, es un despropósito tener reservas tan amplias o históricas con un país tan deficitario. O sea, el país tiene indicadores que no se han recuperado del periodo prepandémico, y eso, según he visto analistas, es el país que más tarda en recuperarse de los efectos de esta debacle que fue la pandemia, ¿no? Y el país lo siente. Personalmente creo que hay que buscar otro tipo de alternativas. Ahí tiene alternativas de manejo, de priorización en áreas que son prioritarias, y sobre todo gestionar adecuadamente los recursos con un nivel alto de ejecución, que es algo que también se le ha criticado mucho al gobierno, que la ejecución presupuestaria en los últimos años ha sido baja. Que más allá de que hay poca inversión, a eso súmele que hay baja ejecución, ¿no? Tal vez buscar mecanismos de aumentar los niveles de inversión, porque no se trata de mostrar cifras como el gobierno lo muestra, ¿no? En los sectores sociales sí se metió 17 mil millones de dólares de incorpora gasto corriente. Eso, todo el mundo sabe que eso no es técnicamente manejable, ¿no? Eso no se debe manejar así. Lo que se debe generar es de gasto de inversión. Pero lo que usted está viendo aquí es que esa inversión históricamente es muy baja, ¿no? Tenemos un nivel muy bajo de ejecución. Entonces también es un tema importante. Y otro tema que yo creo que ver es cómo se enfocan ciertos problemas de política pública, por ejemplo, como el tema de seguridad. Yo creo que hay que hacer un cambio de timón respecto a cómo se están enfocando los problemas y a dónde están orientados las causas estructurales del problema. Por ejemplo, el tema de la impunidad es a lo que yo en tema de seguridad he venido insistentemente recalcando que es un problema sustancial y hay que trabajar.
si usted no revierte eso, va muy poco. Usted puede capturar toda la droga del mundo, pero si usted no logra mejorar los niveles de eficiencia terminal de la justicia, a pesar que no es una responsabilidad del gobierno, pero sí puede dar como jefe de Estado un seguimiento y una autoridad sobre ese tema, muy poco va a poder lograr en ese sentido, ¿no? Cambiar la realidad del sistema penitenciario, obviamente, poco a poco lo puede ir logrando, queremos que no haya nuevas masacres, mejorar la logística de la policía, mejorar la capacidad de la justicia, tener una mejor articulación con ellos, una serie de agendas que deben plasmarse y que de alguna otra forma puede un poco orientar mejor la gestión del gobierno. Yo personalmente esperaría que eso se dé, ¿no? Más allá de que me gusta o me gusta el gobierno por el bien del país, creo que eso es. Lastimosamente hay un trasfondo económico, social y político muy conflictivo que también hace que a veces la gente del gobierno no tenga la capacidad la suficiente fuerza para poder articular una gran cantidad de actores, que básicamente es lo que se llama la gobernanza. O sea, usted para ciertos problemas sociales tan marcados como la seguridad, usted tiene que no solamente mejorar la capacidad del gobierno, más allá de que sea el actor principal, sino la gobernanza. Y para eso necesita articular a una escala multinivel una serie de esfuerzos que son claves y son estratégicos para poder revertir realidades tan complejas como las que estamos viviendo. Y en eso yo le veo una debilidad política muy marcada al gobierno. Y eso es en gran parte el problema. Por lo tanto, el conflicto político, si bien es cierto, puede estar paralelo, pero también es paralelo a lo que está pasando respecto a la realidad del país, pero también es una evidencia de cómo estamos viviendo, de cómo está el país en este momento y cómo realmente ese conflicto político al gobierno no le permite dar soluciones integrales, más allá de la voluntad que él tenga, ¿no? Bien, queremos agradecerle, sociólogo Pontón. Tenemos ya que cerrar este espacio. Ha sido importante poder compartir con sus criterios el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ha sido el analista sociólogo Daniel Pontón, catedrático del IAEN. Son las 19:36. Antena 1 Radio Video.